Otro horror. Y quiero volver al caso Ámbar. Horror. A mí me horrorizó también la acusación constitucional. No quiero entrar al fondo de la discusión constitucional porque yo creo que ya nos han embolinado la perdiz toda la semana. Fíjate que durante la discusión de lo que pasó con la acusación constitucional, Gendarmería hizo un informe sobre... Un informe bien impresionante, sobre los delitos que habían cometido los 1.128 internos liberados el año 2016, junto con Hugo Bustamante, que era el único imputado hasta hace 3 días que fue o 2 días. Formalizada la madre. Imputado por el asesinato de la hija de su pareja. Ahora está la madre. Bueno, ya esa lista, desmenuzar esa lista que envía Gendarmería y los delitos que cometieron, tú dices, pero ¿cómo los dejan en libertad? Ya es algo. Pero ahí se dijo algo, durante esta discusión apareció, en la detención de la madre, apareció algo que a mí me estremeció. Apareció que ya a los 3 años, Ámbar se había pedido en los juzgados de familia protección para ella y para su medio hermano porque estaban abandonados por su madre. Nada funcionó. O sea, el sistema de garantía de la vida de los menores en Chile, como ya lo sabemos, CENAME, es las letras del horror. Pero salió otra cosa peor. Ámbar fue violada a los 8 años por la otra pareja de su madre, que es el padre de su medio hermano, a los 8 años. Y ese hombre salió libre junto con Hugo Bustamante el 2016. O sea, Ámbar a los 3 años estaba abandonada, a los 8 fue violada por una pareja de su madre y a los 16 es asesinada por otra pareja de su madre, violada, descuartizada. Yo creo que Ámbar representa, así como Lisette hace algunos años, claro, cuando él fue muerta producto de que una funcionaria muy gorda se le subió encima, ¿no? Que ella estaba en una explosión porque su madre no la iba a ver. Yo creo que los nombres del horror son más de 1000 del CENAME. Y ahí hay una violación a los derechos humanos de esos niños. Entonces, y nosotros, o sea, yo no he visto, después de esta acusación en que se supone que hubo presiones, yo no quiero entrar al fondo de la acusación si era válido o no. Lo que quiero decir que aquí lo esencial no es acusar y destituir a una jueza. Porque quiero recordar que hace algunos años CIPER publicó un informe, el informe de la jueza, ¿se acuerda? Geldres. La lista Geldres. Que era una misión que recorrió todo Chile. Exacto. Y que, me acuerdo que lo hizo Juan Andrés Guzmán. Y que fue una de las juezas que yo más admiro en la vida, ¿no? Una jueza que recorrió todo Chile y hizo un informe que fue escondido por un ministro de la Corte Suprema, Carreño. Bueno, cuando no votaron la destitución de Carreño, no hubo ningún escándalo. A nadie le importó. Operó el sistema de protección de la justicia en Chile, que todo lo que es violación de derechos humanos sistemática lo ha encubierto de una manera, todo el sistema lo encubre de manera sistemática. Aquí lo que hay en el CENAME, detrás de la violación de los derechos humanos, es, primero, ¿por qué no se aceptan los informes de Gendarmería para dar las libertades condicionales? Solamente les quiero decir que en el informe de Gendarmería sobre los 1.128 hay un relato de 86 violaciones de los liberados, 86, 10 homicidios calificados, 2 femicidios y 52 abusos sexuales de menores. Entonces uno dice, a ver, a este hombre que asesinó hace 4 años, le dieron la libertad por haber asesinado a su pareja, al hijo de 9 años de su pareja, haberlos metido en un tambor y le dan la libertad condicional. En el informe de Gendarmería, que no tomaron en cuenta, decía que tenía consumo de drogas, que no tenía
en su análisis psicológico condiciones ni arrepentimiento para reparar y mejorar su condición de vida. Recuerda que todos los informes decían ¿Por qué decidieron que no se iban a considerar los informes de gendarmería? No eran vinculantes, básicamente. Por corrupción. Por corrupción. Pero ¿qué ha pasado cada vez que un gendarme denuncia la corrupción que existe al interior de Gendarmería, a los ministerios de justicia? Los persiguen. Me consta, nosotros en CIPER presentamos muchas veces, más de 4, denuncias de gendarmes por corrupción al interior de los penales. Y a esos gendarmes se los destituyó. Entonces, lo que hay aquí detrás es algo gravísimo. Recién este jueves se dictó el reglamento para las causas, para un decreto ley del 19 que modificó las condiciones del reglamento para libertades condicionales. Claro, el 321 que se modificó en enero del 2019. Y recién ahora, el jueves 17, se hizo el reglamento. Sin reglamento ustedes saben que la ley no funciona. Eso es verdad, sí. Entonces, ¿por qué no analizamos de una vez por todas con urgencia una situación que es corrupción en el Sename? Y que hay una cantidad de niños hoy día, en este minuto, que están absolutamente abandonados, que no tienen asistencia médica de prioridad en los sistemas públicos y que ameritan que una comisión interamericana nos castigue por violar los derechos humanos de los niños a los que el Estado debiera garantizar en primer lugar su condición de vida. Involucrar a Ale en este tema, ¿no? La Mónica describe básicamente una estructura de corrupción al interior de Gendarmería y al mismo tiempo de indolencia del sistema completo respecto de los derechos humanos de algunos grupos tremendamente vulnerables, como los niños, las niñas y los adolescentes. Tú estás en investigaciones que van en esa misma dirección, ¿no, Alejandra? Sí, yo quiero añadir a lo que dice Mónica, que el fariseísmo de la sociedad chilena respecto de los niños es histórica. Hay una defensa o se rasgan vestiduras en momentos de casos como este que conmueven a toda la sociedad, pero inmediatamente el tema se olvida. Y tal como dice Mónica, se hizo una acusación constitucional que, más allá de si era válida o no, no se toman medidas para prevenir que esto vuelva a ocurrir. O sea, se están revisando todos esos casos de personas a las que se dio la libertad y que son abusadores de niños o violadores y que probablemente van a volver a cometer ese delito, para prevenir que ocurra otro caso ámbar. Se van a hacer que los informes de Gendarmería sean vinculantes a la hora de determinar libertades condicionales. O sea, yo creo que hay delitos y sobre todo basado en la ciencia, hay delitos que deben ser imprescriptibles y también deben ser, sus autores no pueden ser liberados, inexcarcelables, exactamente. Alejandra, entonces, hay un tema, hoy día viene una carta muy interesante de la abogada Paula Vial en el diario La Tercera, o en Mercurio, perdón, es La Tercera, donde ella habla de un tema que es clave y que a nivel internacional ha funcionado muy bien, que es la legislación de ejecución o los jueces de ejecución. O tribunales de ejecución. Claro, porque lo que ocurre es en que Chile se dicta sentencia y luego el sistema abandona. Sí, pues, en otros países hay institucionalidad que sigue la ejecución de esa sentencia, hay jueces que están encargados de ver cómo esa sentencia se está ejecutando y que está separado, digamos, del sistema de persecución y de administración de justicia, sino que es una institucionalidad aparte dentro del Poder Judicial. Dejo ese punto ahí porque me parece que es muy importante ponerlo y Paula Vial lo pone muy bien en esa carta. Ese punto es súper central, digamos, más allá de las responsabilidades que la justicia pueda o no tener en la interpretación de la ley. Los jueces no son infalibles. Al interpretar la ley, evidentemente se pueden equivocar, más aún cuando la ley en aquel momento, ¿no es cierto?, daba esta laxitud. Eso ya cambió, lo estamos conversando ahora. La pregunta es cómo logramos, ¿no es cierto?, hacerle el seguimiento al abusador de menores, al que fue encarcelado porque mató y violó, ¿no es cierto?, a un menor de edad o a un femicida. Ahora, yo personalmente tengo
A ver, creo que este es un tema súper debatible, si es que estas personas nunca más tienen derecho a salir de la cárcel o a rehabilitarse. No digo que yo no tengo la respuesta. Evidentemente, cuando uno lo ve desde el punto de vista más íntimo y personal, uno quisiera las peores penas del infierno. Y uno, además, viendo la evidencia que hay comparada, sabe que en particular los pedófilos que cometen crímenes tienen poca o casi ninguna capacidad de rehabilitación. Sin embargo, no me siento en condiciones de señalar que esa persona tiene que ser secada en la cárcel para toda la vida. No lo sé. Creo que es un tema que la discusión está absolutamente abierta. No creo que aquí haya verdades absolutas. Y pienso que para las víctimas lo único que importa acá es la reparación. Y por lo tanto, y cierro con esto, además de los jueces de ejecución, lo que debiera haber, como ocurre en otros países, la posibilidad de que las víctimas sean escuchadas cuando se va a tomar la decisión de excarcelar al victimario que les provocó el daño. Pero si es bien inexplicable que en Chile, o el sistema judicial, yo no soy abogado, pero algo de sentido común tengo, el sistema ponga un abogado al acusado o a la persona que está siendo, digamos, perseguida por la justicia y las víctimas no. Las víctimas parecen una anécdota del delito. Yo creo que es evidente, Mirna, que ni yo, ni tú, ni Alejandra, ni José Antonio tenemos que dar nuestras opiniones personales. Lo que uno tiene que mirar cómo funcionan los sistemas judiciales de otros países que democráticamente han resuelto estos problemas. ¿Y con quién lo resuelven? Con expertos. O sea, no somos nosotros que tenemos que decir cómo se actúa, cómo tiene que actuar, cómo tiene que funcionar bien un sistema que responsablemente otorga libertades condicionales, no en función de amiguismo y de corrupción. ¿Y por qué digo esto? Porque es evidente que nosotros sabemos que hay corrupción en Gendarmería. Basta saber por qué no ha sido posible hasta hoy impedir que sigan funcionando mafias importantes de crimen organizado desde la cárcel a través de celulares. No hay caso. No hay ninguna posibilidad de que se acaben los celulares adentro de las cárceles. ¿Quiénes los ingresan? Complicidad con Gendarmería. ¿Pero quién protege a la corrupción en Gendarmería? El Ministerio de Justicia. Entonces, yo quiero decir que aquí ha habido platas políticas de por medio. O sea, cuando no se impide, cuando se obstaculiza la investigación de por qué el CENAME sigue entregando platas a organismos y organizaciones que nadie sabe cómo funcionan. Cuando en la justicia de familia hay asesores que ganan millones por hacer copy-paste, por no hacer informes, por no ver al niño, por no ver a la familia, por decretar alejamientos o, por ejemplo, que Ámbar no fuera protegida o que vaya, como salió un reportaje de la revista El Sábado, se le dé la custodia a una mujer que los emplea como niños del narcotráfico. En el caso de Ámbar, la orden de alejamiento llegó cuando Ámbar ya estaba muerta. Perdón, pero incluso no habían encontrado al que la había acosado y que tenía los videos, se me olvidó mencionar eso. Más que acosado. Que era el padre de la niña ella había denunciado en enero violación de ese hombre. Y él vivía. Y había denunciado al organismo que en ese momento estaba a cargo de su protección. Ella vivía en esa casa. Sí. O sea, aquí estamos frente a un escándalo de una violación flagrante en que hay corrupción. Exacto, de derechos humanos. Pero nadie quiere hincarle el diente a esta corrupción que tiene ramificaciones y que va desde abajito, o yo diría, perdón, desde arriba hacia abajo. No estoy acusando, por favor lo quiero decir explícitamente, al ministro de Justicia, sino lo que quiero decir es que aquí hay una cadena como histórica. Hay una entiendo. cadena histórica. Y basta saber qué es lo que pasó cuando era Javiera Blanco ministra. Y el caso de Alicet Villa. Y lo que pasó con el otro ministro de Justicia y el otro ministro de Justicia. O sea, nosotros tenemos aquí un historial de protección a la ineficiencia y a la violación de derechos humanos con los niños del CENAME. Bien, temazo. Otro tema.